Bien, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor, por favor, en Hechos capítulo 19. Y vamos a tornar al versículo 13. Estamos viendo cómo el Evangelio de Cristo se extiende hasta lo último de la tierra. Ya ha pasado lo último de la tierra, ya se está predicando en todo lugar, tal cual como Jesús lo dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8. Iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, y ahora están ahí. Pablo está predicando en Éfeso, ya la iglesia está establecida en Éfeso, ya el Evangelio ha sido consolidado, ya hay discípulos, ya hay iglesia, ya hay obreros. Pero ahora hay un suceso que Lucas escribe acá y que no es menos importante, porque es con lo que nuestros hermanos en toda la historia casi tuvieron que lidiar, con las confrontaciones no solamente de los religiosos, sino con el falso evangelio o con las falsas enseñanzas. Entonces vamos a leer a partir del versículo 13, por favor. Dice, pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. Y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo, a Jesús conozco y sé quién es, Pablo también. Pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50.000 piezas de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Oremos una vez más. Señor, estamos ante tu palabra y, Señor, queremos y sabemos que tenemos que temblar ante tu palabra. No es cosa rápida tomar tu palabra y mucho menos sabiendo nuestra condición. Somos hombres, mujeres, niños aquí, miserables. Somos menos que nada, Señor. Si nos pesan, somos menos que nada. La balanza se inclina hacia abajo. Señor, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu ayuda. Ayúdanos, Señor, a poder volver a estar en tu palabra ahora. Ábrenos el entendimiento, Señor, y sigue obrando en nosotros. No hay nada bueno en nosotros, Señor. Todavía necesitamos ser restaurados. Todavía tu obra de gracia está sobre nosotros, siendo regenerados. Gracias por ser un Dios tan bueno, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Dios es un Dios soberano. Él es suficiente, autosuficiente. No hay nadie que se pueda burlar de Dios. No hay nadie que se pueda burlar de Dios. No hay nadie ni siquiera ni tampoco decirle a Dios qué debe hacer. Un hombre que se pare y crea que tiene más autoridad que la de Dios e inclusive se pare y le diga a Dios lo que debe ser, ese es un hombre que no conoce a Dios y tiene que tener temor del Señor, porque posiblemente puede llegar a perder su vida por manos del Dios Todopoderoso.
Cada vez que nosotros abrimos las Escrituras nos encontramos con textos como el de Daniel capítulo 4, versículo 35, que nos recuerda que dice, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Ningún hombre puede dominar al Señor Dios Todopoderoso. Ningún hombre puede jactarse de estar con el Señor ahí a la par, como el Señor es mi socio. Yo lo trato a Dios como mi socio. Tenemos que tener temor del Señor. Tenemos que tener reverencia delante de Dios. Nosotros somos criaturas caídas. Todos nosotros teníamos una mancha que no podía ser quitada aunque nos lavemos con lejía, dice la palabra del Señor. Todos nosotros éramos miserables pecadores delante de un Dios santo. Y por su gran amor, Él nos trajo hacia Él, nos lavó, nos salvó y nos rescató. Y el cristiano empieza a caminar como estamos aprendiendo en las bienaventuranzas. En primer lugar, llorando por nuestro pecado, reconociendo que necesitamos al Salvador, reconociendo que Él es grande. Y la historia es siempre la misma y se repite porque el hombre quiere buscar a Dios y sus favores sin conocer verdaderamente quién es Dios. Quieren la ayuda de Dios, la asistencia de Dios, como si fuese un asistencialismo político, y no quieren conocer a Dios. Solamente vienen, como bien decimos, por los panes y por los peces. Y sin embargo nosotros vemos que la necesidad del hombre caído sin Dios es urgente, y también el hombre en su egoísmo y necesidad quiere ofrecer una oferta del evangelio, un evangelio liviano, un evangelio místico, un evangelio del llame ya, donde el Señor te soluciona todos tus problemas. Y de esa forma se abren iglesias y se ponen carteles de oferta para venir y recibir tu milagro, venir y recibir tu sanación, venir y recibir aquel que te va a sacar de tus problemas. Es una oferta, como podemos encontrar en cualquier lugar, en un supermercado o en la calle. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que esto es una obra de gracia. Esto es una obra de gracia, de un favor inmerecido, que es dado por Dios al hombre, que es ofrecido a Dios al hombre por Él. Y lamentablemente la iglesia evangélica desde hace varias décadas, hay algunas excepciones, claro, dejó la centralidad de la palabra. Se fue de la centralidad de la palabra para ponerse en un evangelio tipo showman. Y empezó a armar iglesias de esa manera. Y empezaron a haber grupos y seguidores de esos hombres. Pero no debemos olvidar que estamos en tiempo donde la gente le pica el oído, tiene comezón de oír y se van tras esas fábulas y dejan de lado la palabra del Señor. Hacen lo mismo que muchos siglos anteriores Jeremías profetizó y dijo al pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y ese es el corazón del hombre, buscando siempre tratar de solucionar sus problemas. Y también ahí están los que ofrecen la oferta. Bueno, hay mucha gente que está necesitando esto. Mi hermano Juan, él es viajante, y él va y recorre los pueblos, y él busca ver quién quiere sus productos, y de acuerdo a la necesidad él los ofrece. Se ha hecho lamentablemente del evangelio esto, ver lo que se necesita de acuerdo a que el corazón del hombre está volcado y ofrecerle eso. Pero mis hermanos, nosotros tenemos que saber que todavía hay gente que está buscando la palabra del Señor. Está buscando escuchar la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que darle lo que sabemos que es el agua de vida y el pan de vida, que es la palabra del Señor. Y cuando estamos frente a este texto y cuando nosotros vemos
cómo va avanzando la iglesia acá en Hechos, y en especial la iglesia acá en Éfeso, donde el Señor estaba consolidando su obra por medio del apóstol Pablo. Dios seguía salvando, levantando obreros, había muchos milagros realizados por Dios. Esto confirmando la veracidad del Evangelio en una ciudad pagana como Éfeso, pero a su vez también consolidando y dando respaldo al mensajero, en este caso como Pablo. Y nosotros tenemos ahí un texto importante que ya lo hemos leído, el versículo 11, y Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo, porque el mensaje de la palabra de Dios estaba siendo consolidado. Lo que ocurrió en Hechos es algo extraordinario. Los milagros de Hechos es algo extraordinario. Aún Pedro caía a la sombra y sanaba, la sombra de Pedro dice que sanaba, pero en realidad el que sanaba es el Señor, no la sombra, sino que es el Señor. Pero estas cosas extraordinarias confirmaban el mensaje en un mundo hostil y en una transición entre el judaísmo y los griegos o los gentiles, para que sea confirmado el mensaje. Van pasando los tiempos y nosotros ya vemos que hay muchas cosas que van cesando y hay muchas cosas que ya no son como Hechos, pero el Señor sigue haciendo milagros, claro. El Señor sigue obrando sanidades, claro. Pero a esta magnitud, a este calibre, esto es algo exclusivamente de Hechos. Y no podemos imitar esto. Solamente tenemos que buscar al Señor, aquel Señor que es el Dios de la palabra, aquel que envió a su Hijo y a su vez aquel que hace milagros también. Pero los milagros de ver una vida transformada, los milagros de ver un corazón regenerado. Un hombre puede ser sanado de una enfermedad incurable, pero si su corazón no es regenerado, no sirve para nada. Solamente va a vivir unos años más, pero con un corazón lejos de Dios, con un corazón que no ama a Dios. Por eso nosotros tenemos que siempre predicar el Evangelio. Y hoy de la misma manera que entonces, y creo que un poco más que en aquel entonces, las personas buscan el sensacionalismo, el misticismo, están inclinadas hacia eso. Y lamentablemente pasa esto y lo vemos a diario. Lo vemos en los canales de televisión, lo vemos en las propagandas, lo vemos en las redes sociales. Está llena de gente que quiere el misticismo, que quiere el sensacionalismo, pero no quiere abrir la palabra de Dios, no quiere escuchar las Escrituras. Y ahora nos vamos a encontrar acá, que mientras tanto acá vamos continuando con la narrativa de Hechos y continuamos considerando cómo el Evangelio transforma, pero vamos a ver cómo son confrontadas falsedades delante del avance del Evangelio. Cómo son confrontadas las falsedades delante del avance del Evangelio, en medio del avance poderoso de la palabra del Señor. Y vamos a ver cómo el Señor orquesta sus planes para que el nombre del Señor Jesús sea exaltado y glorificado. Porque mis hermanos, yo les digo algo, nada va a poder detener la palabra del Señor. Nada va a poder detener el avance del Evangelio del Señor. Y nosotros tenemos que ver acá, y es necesario dividir este suceso por lo menos en tres partes. En primer lugar, los exorcistas falsos que son desenmascarados. El segundo elemento podríamos ver cómo el Señor es engrandecido. Y el tercer elemento es la conversión de muchos idólatras, brujos y falsos, porque para ellos también es el Evangelio. Para ellos también es el Evangelio. Los engañadores tarde o temprano serán descubiertos. Pero a su vez también debemos saber que el verdadero Evangelio seguirá progresando y el nombre de Cristo seguirá siendo exaltado en todo lugar. Y también tenemos que saber que el Señor todavía sigue abriendo los ojos a la fe verdadera. Esto es lo que nos van a hablar estos textos y quiero que prestemos atención. Vamos al primer elemento de los exorcistas falsos. Como se habrán dado cuenta, siempre Satanás va a querer detener la obra del Señor. Cuando Satanás no se puede oponer a la obra del Señor, él va a tratar siempre de aniquilar la obra del Señor. Satanás es nuestro enemigo, es el enemigo de Dios y de su iglesia. Quiere destruirla, su misión es destruir a los hermanos. Y si no puede destruirla,
lo que va a hacer torcerla, como hizo en Edén, torcer las Escrituras. Satanás conoce las Escrituras, hermanos, y más que nosotros. Se sabe todos los versos espada. Él sabe todo. No al nivel de Dios, de ser omnisciente, pero sí Él tiene un conocimiento. Y Él sabe la palabra de Dios. Y es más, Él hace algo que a veces nosotros no hacemos. Tiembla ante la palabra de Dios. Tiembla ante el Señor. Y nosotros vemos que si no puede frenar la obra del Señor, lo que va a querer hacer el enemigo va a ser distorsionarla. Con tal de que las personas no escuchen el verdadero de Cristo, va a empezar a levantar hombres que empiecen a hacer confusión y a enseñar otro evangelio y a alejarlo de la verdad de la palabra de Dios. Ese es el objetivo de Satanás. Y cuando nosotros nos encontramos acá y vemos primero lo que ocurrió a unos exorcistas ahí en el versículo 13, dice, pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Y en estos versículos tenemos dos notables ejemplos ahí de cómo no se puede detener la obra del Señor. Nosotros vemos acá en primer elemento que expresa que estos hombres eran exorcistas ambulantes, eran como vagabundos. No tenían un sitio donde quedarse, pero andaban por distintos lados tratando de engañar, tratando de ofrecer su podrida mercancía en los distintos lados donde se movían. Estos hombres, dice ahí que eran exorcistas ambulantes, pero podrían ser también merodeadores. Andan merodeadores también. Recuerdo que un pastor, el pastor Saúl en Bariloche, una obra muy preciosa tiene, él está predicando ahí el evangelio fielmente, dice que un día le tocaron el timbre a un hombre y él miró por la ventana y salió. Y sí, ¿qué se le ofrece? Dice, no, quería decirle, usted tiene la iglesia acá, él vive ahí, cerquita ahí de la iglesia. Bueno, yo soy fulano de tal, yo soy apóstol, yo tengo un ministerio de milagros y quería decirle si no quisiera hacer que su iglesia crezca. Podemos charlar un momento y yo puedo organizarle todo y ver que esta iglesia pequeñita. Y era un merodeador, era un falso maestro que había ido a ofrecer su podrida mercancía. Y este pastor, con mucho amor, le dijo, no, yo ya tengo todo lo que necesito y tengo algo mucho mejor que lo que usted está ofreciendo. Y dice que el hombre se quedó así como diciendo, ¿qué será lo mejor? Si creo que esto es lo más. Y le dijo, tengo la Escritura, tengo la palabra del Señor, que es poder de Dios. Y el pastor Saúl, algunos lo conocen, es chiquitito así, pero como todos los peticitos, son medios bravos, ¿no? No necesito que usted venga a engañarnos acá, le dijo. Y el hombre se fue maldiciendo. Pero estos hombres estaban igual, estos hombres eran merodeadores, vagabundos. Y fíjense que el versículo 14 especifica que entre ellos, porque era un grupo, pero entre ellos dice, había 7 hijos de un tal Esceva, de los principales sacerdotes. Y quizás él se titulaba ahí como sumo sacerdote, porque en realidad no es que él era efectivamente un sumo sacerdote, sino que este tal Esceva también era uno que se había puesto el título de sumo sacerdote. Y era un engañador también. Y tenía sus hijos que eran engañadores. Y es importante, hermanos, que prestemos atención a esto. ¿Saben por qué? Porque el apóstol Pablo, en otras cartas, él le avisa a la iglesia, cuidado, porque esto va a ser así. Cuando él está en el final de su discipulado con Timoteo, cuando él lo instruye, ¿se acuerdan lo que le dijo a Timoteo? Miren ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5, y después volvemos, solamente para hacer referencia a esto.
Segunda de Timoteo capítulo 3. Versículo 1 al 5. Pero debes saber esto, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Todo esto éramos nosotros, ¿eh? Y esta lista también entran los niños que hoy están acá. Miren lo que dice. Desobedientes a los padres. Sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4. Traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Versículo 5. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Es una advertencia que nosotros no podemos dejar pasar por alto. El Señor nos está diciendo, estas personas, estos hombres van a estar y estos tiempos se van a acrecentar. En estos tiempos y en estos años anteriores se ha acrecentado esto hoy. Y nosotros tenemos que prestar atención. No podemos permitir que nuestros oídos entren cosas que nos van a distorsionar el mensaje del Evangelio. Tenemos que prestar atención. Y Pablo está acá, y Lucas está relatando algo que dice Hechos capítulo 19, que estos hombres son vagabundos, andan buscando popularidad, andan buscando fama, y a su vez empiezan a invocar el nombre del Señor sin conocer al Señor. Miren versículo 13, dice, ellos decían, os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. Estos hombres, los brujos y encantadores de ese momento tenían como libros en los cuales anotaban los conjuros. Y entonces para cada conjuro ellos abrían un libro y leían y decían, bueno, para este demonio sale con este conjuro, para este sale con este otro y para este sale con este otro. Estos hombres hacían eso. Ellos habían anotado lo que Pablo estaba predicando. Pero inclusive le estaban nombrando al mismo Jesús que Pablo predicaba, pero ellos no tenían al Espíritu Santo. Ellos no tenían el mismo Dios que Pablo. Por lo tanto, en esos tiempos antiguos era esa costumbre y ellos invocan el nombre de Jesús sobre los que están poseídos, tratando de imitar lo que Pablo hacía. Y como el lugar del famoso templo de Diana, Éfeso traía peregrinos religiosos paganos de todo el imperio. Todo el imperio. Acuérdense que era una ciudad que era casi como una capital de la idolatría a Diana de los Efesios. Y entonces ahí había mucha gente buscando todas estas cosas y siguiendo a estos engañadores. Y estos engañadores veían un negocio en esto. Y es algo de lo mismo que pasa hoy. Los engañadores y falsos maestros ven un negocio de toda la gente necesitada. Ven un negocio de la gente que verdaderamente necesita escuchar el Evangelio de Cristo. Y estos estaban haciendo lo mismo. Y noten que ahí dice que utilizaron el nombre de Jesús con esta fórmula de palabras mágicas. Os invocamos, os conjuro por Jesús, al que predica Pablo, dice que dijeron. Os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. Y ahí el 14 dice, ¿quiénes eran estos hombres y hijos de quiénes eran? Que también era un engañador Esceva. Pero fíjense ahí, mis hermanos, el espíritu maligno, lo que dice. Y fíjense que no está de más lo que Pablo escribe, porque exactamente ellos dijeron algo que era cierto, algo que era muy cierto. Cuando ellos dijeron, os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. Esto es algo que ellos dicen con verdad.
Están invocando el nombre de alguien que Pablo conoce, pero nosotros no conocemos. Ese es un mensaje de Pablo. Yo estoy utilizando el mensaje de otro para hacer algo, pero yo no lo conozco. Pero noten ahí el versículo 15. El espíritu maligno no dio ningún valor a lo que ellos estaban diciendo. Porque le dice, pero el espíritu malo respondió y les dijo, a Jesús conozco. ¿Saben qué es esa palabra? Es ginosco, conocer con profundidad. ¿Ven que Satanás conoce a Jesús? Y acá el espíritu malo le está diciendo, yo sí conozco a Jesús. Ustedes no lo conocen y ustedes están invocando un nombre que yo conozco y sé el poder que tiene. Y también los demonios saben cuál es su fin. No saben cuándo les va a llegar, pero saben que va a terminar un tiempo y que Dios es el Dios soberano y que se les dio cierta autoridad. Inclusive dice, y a Pablo, y sé quién es Pablo. No solamente él conocía a Jesús, el demonio que estaba dentro de una persona, sino que también conocía al mensajero que era del Señor. Pero es casi cómico, porque cuando él dice, pero ¿quién son ustedes? ¿O quién sois? Lo que muestra acá es que los demonios saben verdaderamente nuestra identidad. No podemos ocultarle nada. Cuando se levantan falsos maestros, ellos saben que son falsos maestros. Inclusive ellos pueden trabajar con los falsos maestros. Pueden guiarlos a que hagan cosas falsas. Pueden guiarlos a que sigan haciendo engañar a la gente. Porque verdaderamente sí, Él los conoce. Porque Él le está diciendo, pero ustedes ¿quiénes son? No que no los conozco, sino que ¿quién se creen que son ustedes? Y lo que nos deja ver acá, que estos hijos de Seba no tienen fe en Jesús y por lo tanto no tienen ninguna autoridad para invocar el nombre de Jesús. Y el poder acá, el poder salvífico del nombre de Jesús, no se comunica al recibir sus sílabas, sino al confiar en aquel que lleva el nombre. Si yo predico el Evangelio, me tengo que parar con la autoridad del Evangelio que conozco de mi Señor y mi Salvador. Porque el Señor hizo una obra de gracia en mi vida. El Señor me transformó y ahora predico lleno del Espíritu Santo. Pero estos hombres no estaban llenos del Espíritu Santo. Estos hombres no tenían ningún poder y estas palabras no eran mágicas. ¿Es verdad que se ha hecho un diccionario de palabras mágicas dentro del pueblo evangélico? ¿Quiere que les empiece a decir algunas que usábamos? No, mejor no. Porque no inventamos nada nuevo, hermanos. Casi que todo lo que traemos lo escuchamos de otro lado. Aún todos los que andan merodeando hoy dando vueltas con el tema de liberación, de sanación, utilizan las mismas palabras que usó el gringo que vino hace años atrás. Ellos tienen un manual, como los hijos de Seba. Y empiezan a reprender de la misma manera. Es más, empiezan y se ponen hasta de la misma forma. Y ahora, en el nombre... Y así hablan como porque el otro lo hace. Y al otro le resulta. Entonces a mí me tiene que resultar también. Oíme bien, Satanás. Si lo dice el otro, entonces a mí me tiene que resultar. Son los hijos de Seba. No tienen poder. No hay autoridad verdadera de Dios. Solo hay engaño y Satanás se ríe. Satanás se burla. Y miren
lo que sucede. Versículo 16. El hombre poseído del demonio, dice, se lanzó. El hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más con ellos. Estas palabras no hay que dejarlas pasar por alto, porque cuando el espíritu malo salta sobre ellos, la palabra ahí cuando dice se lanzó, la utilizaban cuando un tigre se lanzaba sobre la presa, saltaba bruscamente, es esa misma palabra. Este demonio que estaba en ese hombre se lanza sobre ellos como un tigre y empieza a golpearlos y a romperle toda la ropa. Pero miren lo interesante que dice acá. Dice que los dominó. Un hijo de Dios no puede ser dominado por Satanás. Solamente aquellos que le pertenecen a él pueden ser dominados. Los dominó porque eran de él. Le pertenecían a él, trabajaban con él, pero los ridiculizó en público. Se lanza de un solo salto sobre ellos, les hizo huir, dice, desnudos y todos golpeados, y es notable porque lo describe Lucas acá, que se lanza de una forma muy violenta. Ellos estaban haciendo esto ya hacía un tiempo. Ellos ya estaban haciendo esto, lo venían haciendo y tal vez les venía resultando, pero ahora el poder del Evangelio estaba transformando ese lugar. Y Dios iba a tomar este suceso para seguir salvando vidas verdaderamente y traer a la gente al arrepentimiento y a la fe. Cuidado con usar el nombre de Jesús. Cuidado con usar el nombre de Jesús y no apartarnos de nuestros pecados. Cuidado. Sobre todo aquellos que invocan el nombre del Señor. Es una advertencia. Si resistimos al diablo con sincera fe en Cristo, huirá de nosotros. Pero si pensamos triunfar de él por el mero uso del nombre de Jesús, él va a prevalecer sobre nosotros. Cuidado. El segundo elemento que vemos acá, cómo el nombre del Señor es engrandecido. Miren ahí el versículo 17. Y supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. El resultado de este incidente fue beneficioso para el Evangelio, ¿se dan cuenta? El Señor se sirve de Satanás. Satanás es el Señor, aún sobre todas las huestes espirituales de maldad. Él se sirve de ellos. Y en esto sirvió para el avance del Evangelio. No hay nada que a Dios se le escape. No hay nada que Dios no pueda hacer. Por eso nosotros vemos acá que el resultado de lo que pasa acá es que todos los habitantes de Éfeso se apoderó de todos ellos un gran temor y el nombre del Señor Jesús fue tenido en gran honor. Eso dice la Biblia NBI. El nombre del Señor Jesús fue tenido en gran honor. ¿Por qué? Porque cuando ustedes miran ahí y se dan cuenta, se van a dar cuenta que una de las cosas que hace la palabra del Señor no solamente es transformar las vidas, sino también es hacer que la gente verdaderamente caiga un temor sobre ellos, un temor de quién es Dios. Y muchas veces el problema pasa es que no hay temor del Señor, porque no conocemos a Dios. No hay temor del Señor porque no conocemos al único Dios vivo y verdadero. Por eso tenemos que conocer a Dios. Y ahora miren, porque hasta los incrédulos vienen y fíjense cómo dice acá que el nombre del Señor era magnificado. Lo que es magnificado es hacer grande la victoria de alguien. Por eso era magnificado.
Ellos estaban diciendo, grande es esta victoria, esto que estamos viendo. Porque los demonios testifican acerca del poder de Jesús y del evangelio que Pablo predica. Y el nombre del Señor es magnificado. Y vemos que tales hechos, claro, iban a traer temor a las personas. Porque las personas se dan cuenta que los charlatanes no tienen autoridad verdadera sobre los demonios. Todos hacen un circo. Todos hacen un circo. Es un circo. Y hoy vemos circos, porque ni siquiera abren las Escrituras. Y empiezan a levantar un circo. No quiero dar nombres, hermanos. Yo sé, no hay lucha contra sangre y carne. Les digo, tengo muchísimas ganas de tirar ciertos nombres, pero yo lo que quiero que nosotros veamos verdaderamente lo que es el poder de Dios. El poder de Dios y el hacer milagros. Y no solamente el hacer milagros, ver milagros y ver sanidades. Ver milagros es ver una vida transformada. Eso es un milagro. Es un milagro que el Señor me haya salvado a mí, miserable pecador. Eso es un milagro. No que me haya sanado de una enfermedad. Es un milagro que haya transformado mi corazón. Y que me haya sanado mi vida espiritual cuando iba camino al infierno. Y eso es lo que tenemos y queremos ver verdaderamente. Por eso el evangelio de Cristo es lo que hay que predicar. Y vemos después la conversión. Miren acá qué impresionante, porque saben todo esto, el nombre del Señor es exaltado, pero el versículo 18 es como que ahora hay una acción de lo que a ellos le pasó. Dice, también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. O sea, había otros que eran como los hijos de Seba, que ahora se estaban arrepintiendo, estaban viniendo delante de los discípulos y estaban confesando y declarando que Cristo era el Señor. Y estaban confesando cómo ellos habían engañado. Nosotros somos engañadores. Yo sé que muchos de nosotros hemos pasado por esto. Yo he pasado por eso. Yo le he pedido algo al Señor. Señor, dame la vida necesaria para encontrarme con todos aquellos que yo he engañado, nombrando tu palabra. Y el Señor me ha dado esa posibilidad. Gracias al Señor. De poder encontrarme en todos estos años con personas que yo le he predicado otro evangelio. El peso y el dolor. Y esto es lo que estos hombres están haciendo ahora. Están viniendo y confesando. Pero no solamente eso. Versículo 19. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Cuando dice sus libros son rollos con los nombres y conjuros usados en la magia. Esos eran los libros. Todos los libros que ellos tenían, todo lo que habían adquirido, su biblioteca de aquel entonces. Y cuando Lucas acá relata, porque lo que había sucedido a estos hijos de Seba produjo esa convicción profunda de los pecados que habían cometido y se dan cuenta que esto no es con recetas mágicas. Ellos dicen, esto es inútil y quemo estos libros. Yo he tenido que quemar libros también. Casi con conjuros mágicos, sí. Pero por causa de una conversión. Y le doy gracias al Señor. Porque a veces pienso, hermanos, y realmente es algo que el Señor me podría haber dejado que siga en la misma. Me podría haber dejado que siga engañando. Porque el Señor hace eso con los falsos maestros. ¿Te gusta esto? Acá. Y se abren a hacer peores cosas. De muchos que conozco hoy, de aquellos que hacían eso, hoy están peor. Es como que el Señor los libra a su falsedad. Tal vez los tiene preparado para el día del juicio. Que sean esos que digan, Señor, Señor,
en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les diga, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Tremendo, hermanos. Y miren acá, porque dice 50.000 piezas de plata. Yo no creo que Lucas quiera que nosotros saquemos la cuenta de cuánto es en dólares esto, ¿no? O de pesos, aunque vamos a una transición, no sé. Pero lo que Lucas preserva acá, esta cantidad, es para ilustrar la profundidad de la conversión que experimentaron. Lo que ellos quemaron no fue poca cosa, les costó dinero. Imagínense a los que nos gustan los libros tener que quemar todas las bibliotecas que tenemos. Tiene que haber una conversión muy fuerte para tirar al fuego todo eso. Pero estos hombres la tenían. Y dijeron, todos estos libros que tenemos acá, todos estos rollos que tenemos acá, de los conjuros, de cómo engañamos, ya ahora el Señor nos ha cambiado, nos ha transformado. Hicieron una gran fogata enfrente de todos para que todos vean y digan, wow, esto es un suceso, un hecho histórico. Porque están testificando ahora con hechos de su fe pública a otros. Pero noten acá también, mis hermanos, que este es lo último. El versículo 20. Finalmente dice, así crecía poderosamente, prevalecía la palabra del Señor. Y acá vemos que el Señor sigue abriendo los ojos a la fe verdadera. Es como un cierre que hace acá Lucas. Porque lo que está diciendo acá Lucas también enumera muchas veces el crecimiento de la palabra del Señor. Porque cuando leemos Hechos se utiliza esto. En Hechos capítulo 6, versículo 7 dice, y la palabra del Señor crecía. Después tenemos otro texto en Hechos 12, 24, pero la palabra del Señor crecía. En Hechos 13, 49 también, y la palabra del Señor se difundía. Y acá también, y la palabra del Señor prevalecía, pero dice poderosamente, poderosamente. Para que notemos el avance lineal del Evangelio con la palabra de Dios. Siempre ellos, el centro fue la palabra de Dios. Todo lo que sucedía alrededor era como un adorno de lo que es el centro, de exponer la palabra del Señor y el Evangelio de Cristo. Porque eso es lo que nosotros tenemos que saber y que tiene que prevalecer, la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene que prevalecer entre nosotros. La palabra del Señor tiene que ser predicada entre nosotros. La palabra del Señor tiene que ser predicada cada domingo en este lugar, porque hay gente que está buscando escuchar la palabra de Dios. Y me sorprende eso. En tantos lugares, todas las semanas, hermanos, todas las semanas, nos comunicamos con pastores de toda la Argentina viendo a ver en qué lugar hay un testimonio, porque hay una persona que el Señor está abriendo el corazón en tal lado y qué iglesia hay cerca. Y empezamos a ver y decimos, mirá, lo más cerca son 100 kilómetros, lo más cerca son 300 kilómetros, lo más cerca son 120 kilómetros. Para escuchar la palabra de Dios. Y estamos rodeados de iglesias. Algo está pasando, algo estamos haciendo mal. Y empieza a ocurrir como un éxodo acá. Los falsos empiezan ahora a acudir a Cristo. Y es lo que el Señor también había dicho. Esto lo deja reflejado en el Antiguo Testamento, el Señor. Porque son cosas que van a pasar. Miren, no, si quieren no lo lean, pero Isaías capítulo 2, versículo 2. Dice, en los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra, se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Lo que está profetizando Isaías ahí es esto que ellos están viendo. El nombre de Cristo está siendo exaltado. El nombre del Señor está siendo puesto en alto. Y esto es lo que el Señor sigue haciendo. Cuando
Nosotros leemos estos sucesos de las Escrituras, estos hechos, donde el Señor nos está mostrando el progreso del Evangelio, cumpliendo el propósito de llegar hasta lo último de la tierra. Vemos cómo se cumple la palabra del Señor y cómo va a seguir cumpliéndose. Durante décadas esto ha pasado. Se han levantado movimientos y pareciera como que está todo desviado, pero el Señor ha guardado un remanente fiel que está manteniendo la palabra del Señor. Está manteniendo hombres fieles que predican la palabra del Señor contra aquellos que se doblan sus rodillas a los Baales. Hay un pueblo que no se ha arrodillado delante de los Baales. Y esto es lo que también hoy está sucediendo. Y a lo largo de décadas el Evangelio de Cristo continuó prevaleciendo aún en medio de la oposición y falsas enseñanzas. Nosotros tenemos que saber que el Señor está al control de todas las cosas. No tenemos que tener temor. Vamos a ver que esto no va a ir mejorando, va a ir empeorando. Y cada vez se van a ir levantando más. Pero nosotros tenemos que tener confianza que el Señor, a los que son suyos, el Señor los va a traer hacia Él. A los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, el Señor los va a traer hacia Él. Y los va a llevar a los lugares donde haya pastos verdes. Y los va a pastorear con su palabra. Pero todos estos van a seguir acá dando vuelta. Los charlatanes, estos que siguen engañando, tienen que estar. Y la gente se da cuenta de los charlatanes que hay en el día de hoy. Donde predican el evangelio, donde predican un evangelio liviano y no en el evangelio que es poder de Dios, que está en la Escritura. Y nosotros vemos también, y el Señor también le puede abrir los ojos a la palabra de Dios. Y también puede traerlos a que puedan verdaderamente conocer al único Dios vivo y verdadero. También tenemos que orar por eso. Lloro por Bahía Blanca. Lloro para que haya más iglesias que hablan la palabra del Señor con fidelidad. Que el Señor levante pastores fieles que amen la iglesia del Señor y que pastoreen la obra del Señor. ¿Y saben por qué lo hago? Porque no hay. No hay. ¿Cómo que no hay? No hay. La mies es mucha y los obreros son pocos. Y eso, hermanos, es un gran dolor. Y tendríamos que orar para que el Señor siga abriendo los ojos y para que haya más hombres que abran la palabra de Dios para que den al pueblo el agua de vida y el pan de vida. Pero a su vez es lo que nosotros tenemos que hacer. También es ese compromiso. Y muchos hemos venido acá y hay muchos que hoy están acá y bueno, algunos nuevos que todavía no conozco y tal vez han venido de esos lugares. Tal vez han venido de esos lugares donde se predicaba un evangelio donde solo era liberación, guerra espiritual, centrada en el hombre, misticismo. Y si el Señor te trajo acá, yo te tengo que decir que Dios te trajo para que pongas tus ojos en Cristo. Para que pongas tus ojos en el Salvador. Y para que abraces el evangelio de la gracia del Señor, donde hay perdón de pecados, donde hay abundante misericordia, y para que puedas seguir el camino angosto, donde hay un montón de problemas, pero el final es una gloriosa salvación que Dios tiene preparada para nosotros. Oremos. Señor, te quiero dar muchas gracias por esto que pudimos meditar hoy. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a que el nombre de Cristo sea exaltado aquí entre nosotros y también en todo lugar. Señor, no somos los mejores. Tú sabes que estamos acá porque somos los peores. Señor, estamos siendo sanados cada día, restaurados cada día, pero estamos convencidos de la gracia que nos ha alcanzado. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu palabra,
Ayúdanos, Señor, a proclamar tu evangelio, a predicar tu palabra, a enseñar a otros quién eres verdaderamente en medio de tanta confusión. Señor, te pedimos por nuestra ciudad. En nuestra ciudad hoy, Señor, hay más de 300, 400, 500, no sé, Señor, tantas iglesias. Sigue abriendo los ojos, Señor, así como lo hiciste con nosotros un día. Sigue despertando a tu palabra, Señor. Señor, te pedimos que aún estos falsos maestros que cuando en algún momento abran tu palabra, Señor, una luz los traspase y los parta, Señor, para que puedan ver la belleza del evangelio, para que puedan volverse de sus malos caminos. Y te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado también y nos seguirás guiando conforme a tu palabra. Gracias por mis hermanos. Gracias por cada hermano, hermana, Señor, que fielmente se vuelcan a tu palabra, que puedan poner sus ojos en ti siempre. Y gracias, Señor, por salvarnos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.